hacer, quitar cosas. Damos el Genshin paso. Porque toca. Todo de canje. Los códigos también, güey. Pendejada, sí. Te digo, o sea, a mí me ha tocado que o sea, me han metido anuncios, güey, y yo no son y yo no, y no son los anuncios que dejo programados, o sea, que aparezcan cada cierto tiempo. No son otro tipo de anuncios. Genshin Impact Official será el viernes 31 de marzo. ¡Ay, cabrón! No me pongan... O sea, me cambiaron los chivis por un arte de Haita Mikabe, güey. Yo ya me doy por bien, mira. Mira, yo ya desperté con eso. Yo ya desperté con eso. No, y están los 4, güey. Está el pinche cuarteto ahí, cabrón. Qué rico. Que por cierto, ni fan. Pero me gusta reaccionar al livestream. De hecho, yo creo que este va a ser el primer livestream, bueno, reacción al livestream que voy a subir a YouTube. Con esto declaro yo la época de YouTube, espero, inaugurada, güey. Voy a subir en mi canal de YouTube. Voy a empezar a subir directamente algunos extractos de bots. Así les explico. Empieza, me van a echar un anuncio. No me echen un anuncio. Listo. Quiero. Echen un anuncio. Por favor. No me echen un anuncio. Van a echar un anuncio, ¿verdad? Van a echar un anuncio. Ay, sale el F5 y me van a echar un anuncio, güey. Por toda la cara, güey. Me van a echar un anuncio. Ahí está el perro anuncio. ¡Ah, no hay anuncio! ¡A huevo! Me perdí el inicio del... ese. No hay pedo. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. Is there any way to avoid fighting them? Hey, wait! ¡Ah, cabrón! La cosa que sea eso tiene que ver con Najida, güey. Lo que sea esa cosa tiene que ver con Najida. Nice. No mames, tiene un dropazo, güey. Tiene un dropazo, güey, mira. Ay, son bonitos los efectos, chingada madre, güey. ¡Ay, cabrón! Güey, me mama cuando escucho los drops, no, sorry. Me mama cuando escucho los drops. El roomie, güey. El roomie, dude. The competition is heating up. No mames. Oh, and here's Kaveh bringing up the rear. Y ahí está acá. ¡No! ¡A la verga! ¿Por qué todos...? ¿Por qué todos están peleando ahí, güey? Contexto. Nice. Qué buen contexto, güey. Hey everyone. ¿Y ese quién poronga es? Es el roomie, güey. Les presento al roomie, güey. Wow, I didn't expect we'd Güey, appear right after cabes the trailer demasiado this time. debilucho. I hope you all Así enjoyed como that. se ve. Anyway, we've got a jam-packed program today, and we even have more hosts than usual.
So why don't we go around and take a moment to Güey, de introduce aquí le saco un ourselves? honguito. Sure thing. Hey everybody, it's so good to see you all again. I'm Kimberly Ann Campbell, the voice Aquí of mi Nikita. botecito de I'm agua. so excited to finally be back and share new content with all of you. Oh, well, if it isn't the renowned traveler. Hello, everyone. My name is Anjali Kunapaneni, and I'm the voice of Dory. Thank you for always supporting the business of Lord Sangamabe with your shiny tiene Mora. tiene su And I'm Sean cajita. Dury, the voice of Baiju from Boo Boo Pharmacy. Are you experiencing any discomfort? And how many days have the symptoms persisted? Yeah, No I'm pretty tienes. good, thanks, Bueno, está doctor. mal la voz de But Baiju I en do inglés, have this pero problem where prefiero I la am que way sea en too japonés. obsessed with my cute little chibi. Hello. Aw, me too. Anyway, I am sure a lot of our viewers have already seen our characters pop up in the game by now. True. Yeah, you've all been a part of the traveler's journey at some point or another. That's right, and we'll be seeing everyone again to experience some new stories together in the upcoming O sea, al version. parecer Yeah, I can't wait. es Me too. expansión You nueva, know, I güey. think we're ready to jump into expansión some nueva. upcoming content, like, I don't know, one of our new playable Veinte. characters in version Mina, capitán de un vergo que luchó Let me know if contra I'm una bestia saying this marina, right. I puedes think decir his name is 4 Baiju? estrellas. A Baiju? huevo. Is that how you say it? Un farmacéutico que se nos está Nice. muriendo. 5 I'm estrellas, sure güey. everyone's waiting to see which Chingate event esa, wish güey. the new characters will be appearing in. So let's get to our first redemption Déjense, code, and déjense. in the meantime, everyone will also be able to check out some details about the version 3.6 event wishes. Sounds Código, good. código, código. ¡Oye! ¡Y de huevos! ¡Po, güey! Así de huevos te lanzaron el rirón, güey. Así de huevos. ¡Ay! ¡No mames! Voy a tener que asegurar a Baiju, güey. ¡Espérate, güey! ¡Así de huevos! ¡Ten, güey! ¡Andas mamando con los reruns! ¡Toma, güey! No me cagaron, güey. No me cagaron. Es una versión When on the road, súper one should chingona, take güey. Ya, ample time ya to me arreglaron el pause pedo para mí, and güey. appreciate the wondrous scenery Ya, along güey. the way. ¿Qué quiero? Collapse, aren't you? Saco al arconte, digo ahorrando. Se chingó, güey. Taking a turn for the better. Güey, mejor formado no puedo ser, güey. Mejor planeado no puedo Okay, ser. That snake was awesome. Also, its design totally popped up on Baiju's shield. No, like sí sé a that. quién tirar. Well, Y I'm tengo afraid lo of snakes, suficiente, but güey. Chung Chung sounds so cute. Saco a, Yeah, me saco too. a And Najida. also, random Es un thought, asegurado but al final. isn't Baiju the first male Y character with lo que me glasses? quede, Oh, wow. I think you're Oh. right. se va a ir a I think you're Baiju. right. Personally, I love his voice. Think it's amazing. Also, you can't go wrong Y with con purple Baiju va a pants. salir el Really can't. Rumi, güey. Mira, yo You ya know, okay, gané. let's talk about Baiju. Baiju is a doctor at Boo Boo Pharmacy and is skilled at healing his patients. His abilities have helped Boo Boo Pharmacy make a reputation for itself Mientras in Liyue explican qué Harbor. hace el But personaje. most importantly, Baiju is a Ocupo- gentle and ocupo refined una- physician, and his heart is ¿Dónde dedicated está to mi helping the cartera? No, world. ¿dónde está mi He tends cartera? to anyone who comes to Boo Boo Pharmacy seeking Pero medical tengo aquí mi attention, tablet aquí regardless of abajo, their wealth hacia or aquí en status. mi escritorio. Oh, I see. Los So güeyes he's llegaron. that kind of doctor. Sí, imagina que está en mis What carteras. kind did you think he was? Oh, I don't know. I Agarraron. kind of thought he might be the type of doctor who Llegaron, does good agarraron. things, but with his Pero, own ¿quieres largarte la chuva y quieres nefarious el plan. Baiju? You know, like, Yo, I sí. can save Ah, you, pues toma. but for a Oh, güey. price. Y yo, y así I de, guess he ¡ah! just seems kind of mysterious like that. Gracias. Well, I give your imagination some credit, but sorry, he isn't quite the suspicious doctor like you No imagine. sacan In ni fact, nada. Yo sí voy a he's sacar. actually a trusted yo sí voy a physician sacar a among the los dos. people of Liyue Harbor. Neta, Everyone güey, prefers to go see Dr. 3.5 me Baiju, hizo no matter ahorrar, how serious the problem may 3.6 be. me va a hacer ahorrar, But voy a even though he salir, works esto va as a a skilled salir de physician, putísima his madre. own condition isn't so No, ya me great. voy I por know pensar people say vida, that güey. doctors are the worst patients. Is that the case for Baiju as well? Well, Baiju's case is a little complicated.
And I don't want to give away any spoilers, so travelers will have to check him out in-game to learn more about his story. So, zip, that's all you hear out of me. Okay, well, no matter what happens, I just hope that he'll be able to take care of himself. Me too. But besides his health, Baiju also has some other troubles to worry about. For example, Director Who will sometimes put up ads neta, que outside esto of se va a Boo ir para Pharmacy YouTube, to güey. promote Me her va a dar funeral risa ver mi parlor. On propia top of reacción that, aquí. poor little Chi-Chi is terrified of Hu Tao. So there are some days where Baiju Neta. really has his hands full. Yeah, that does sound like something that Hu Tao would do. As fate would have it, Debe Baiju's ser master demasiada and the risa, former director of Wang Sheng Funeral Parlor both studied together under the same master. But the two Que de had differing hecho, views on the concepts por of life and TikTok voy a death and subir los ended up códigos going their de separate Livestream ways. y Their por story de differences were Insta. passed down to their Por ahí apprentices, también. which has led to Baiju and Hu Tao's different views. In version 3.6, travelers will be able to play through Baiju's story quest to hear some of Baiju's inner thoughts and learn more Bueno, about this toca caring farmear doctor. la najida Interesting. chingada I can't madre, wait to check it güey. out. No sabía In que his iba a estar search mi for resina. discovering new Ahí treatments va, and cures, Baiju will often choose to test new medicines on himself. As you spend time with Baiju in the field, you can make No use mames, of que his su knowledge pasiva. of herbs and interact with certain harvestable No items, mames. which will heal your O current sea, su active pasiva, character. pasiva, So, güey. O sea, la que, Since Baiju's a doctor, que es para otras I cosas, think it's pretty safe to say si tú that most recolectas of his combat abilities are focused on cosas de healing, la right? naturaleza, That's right. de todo tipo Baiju's de... treatment in battle is usually performed in 2 steps. Literalmente, Step 1 te is vas a to curar. control a wandering sprite that cruises Chingate through the esa, güey. enemies and restores HP to his teammates. Step 2 is to create a shield. When the shield refreshes, ends, or is broken, not only will it provide healing, but it will also deal dendro damage to enemies. Baiju believes that even in a difficult spot, as long as the diagnosis and treatment are done properly, lives can always be saved. Sweet. Looks like we'll be able to try out some new team compositions within Ey, the dame nine. escudo y cura. For sure. Well, all right, Me I gusta. think that's all we have for Baiju, so let's move on to our next playable character. I bet many travelers El already know him Rumi, well. el Rumi, el Rumi. I'm glad you gave me a Chingada chance. madre. I always think it takes people with similar tastes Estoy to sustain a feliz, pleasant güey. conversation. Estoy feliz ya. Come at me! Breaking new ground! Cool. Oh, Nice. Okay. Did you see him make dendro cores explode on command? That'll be useful for me. yeah, that was crazy. And the toolbox, he has some cool accessories. I am jealous. Oh yeah, I'm loving those animations. Super cool. Estaba Oh, escribiendo okay, unos so anuncios, since así que ya Kaveh está. has some connections with Dory, I'll Se le corta introduce la him. luz, no, güey, cállate. Kaveh is an architect and has this like El keen sense for arquitecto, güey, beauty el and que the se arts decidió that estudiar he's developed ever arquitectura, since he güey. was a child. Not to brag or anything, but his magnum Pinche opus is the cabezona de Palace of preciosura. Alcazarzaray, which is crazy coincidence where Dory lives. And his designs not only provide the required functionality, but also greatly incorporate his own artistic taste, making them feel unique and noteworthy. Well, he sounds like a genius, so he must be pretty successful. Yeah. Well, he doesn't quite lead the life of success and carefree Ahorita spending están like you hablando might sobre imagine. cómo es el It's actually personaje. kind of the opposite. He hardly has enough more to survive. Mood. Okay, so he's broke. Interesting. Why's that? El Well, problema it del kinda comes rerun de down to Genji Kaveh's con personality. Baishu, güey. He's a very que voy a perceptive person, so he en has el banner de this Baishu, sensitive and delicate o sea, side to his en character. lo que He explican also este has pedo, a strong sense of empathy. en el banner He de can Baishu voy a understand the tirar 40 emotions and tiros thoughts al of banner different de armas. people, Son 40 which tiros may que actually be debo. one of his sources of artistic inspiration. Y For example, when someone estar is trying to potente sell ese something to pedo, güey. Kaveh, Espero que no all me they have to do sangremos. is make up some story about how the Y proceeds Lord, que go son to estas helping poor horas. children. And Horas de practically hand over his reaccionar al work, like livestream. all of it. Wow, what a nice but golden Ya, yo ya soy feliz, güey. Ya Yeah. me tienen On feliz. top of that, he doesn't limit himself Chingada with madre, the cost of ¿cómo que construction. no? And take the Palace of Alcazarzaray as an example. Maybe only a real maniac architect like him, who doesn't care about the costs, could ever build something as Horas amazing as that. de ver el livestream y Kinda canjear respect him for codiguillos. that. Claro Yeah, que sí. But it's probably these kinds of situations that have made him become roommates with ¿Cómo all estás, Haven. Armin? Por But cierto, aren't like all bienvenida. hate them and Kaveh polar opposites? We see them bicker all the time.
About what? Well, Kaveh thinks that I'll hate them lacks feelings for others and always disagrees with his point of view. But like Anjali just said, Kaveh can understand Es que how neta, many Cabe people iba feel. a decir, But Cabe y understanding doesn't Titan, güey, always mean se agreement. autocomplementan tan bonito, Yeah, I güey. think we're starting to understand Tan Kaveh's character a bonito. little better now. So next we can move on to some of his talents. Soy remufa, Yeah, for ese sure. güey. As Ya, an pues architect, ahí voy, me acabo de Kaveh can levantar para help ir a la everyone prepa. save some materials when creating Date. furnishings. And his Ahí mapping voy, abilities sí se might puede, come in handy sí during se puede. battle. As a Ahorita. unique and creative designer, Kaveh must always bring tools with him. His toolbox, named Marak, not only provides Kaveh with tools, but also has Mira. many interesting uses. For example, Marak's mapping ability allows him to scan the battlefield, causing all dendro cores within a certain AoE to burst immediately. Nice. In addition to that, when Marak completely releases its energy, it converts Kaveh's attack damage to dendro damage and increases Kaveh's combat capabilities. Okay. You don't need to worry about triggering all those O sea, dendro cores si- at the same time. si genera la Kaveh won't be hurt semilla, by casi them. casi In en fact, one of pega, Kaveh's en talents automático actually causes se- him to recover a set amount of O sea, HP en when he automático takes lo damage from a dendro core. It's always good to have a reliable partner like that. Shang always gives Baiju a lot of help too, you know. Exactly. Pero si But él se Marak is pega pretty remarkable. con una It can even semillita, wield a güey, sword for Kaveh. sobrevive. That's a pretty awesome Bueno, no, o sea, toolbox. con sobrevive I me, know, qui- right? me refiero a que se cura. Okay, so Okay. that should be just about everything we have for Kaveh. How should I say this? I think his character has more depth than we expected. Well, he is a distinguished architect from the Nation of Wisdom, so we shouldn't underestimate him. Yeah, and Kaveh will be appearing in the main event for version 3.6, so Güey, qué maybe bonitas we give some expresiones le details about pusieron. that next. Oh, okay, I got this Ey, one. Lord, lloren, ¿qué pasó? Our main event for version 3.6 is the Academia Extravaganza. Oh, In addition to the Farusan. variety of Van a regalar a celebrations, Farusan. the event Farusan also C3. serves as a chance for the 6 Darshans to compete. The Extravaganza consists of 2 main parts, the Wisdom Gala and the Inter-Darshan Championship. In the Wisdom Gala, the 6 Darshans have prepared 6 corresponding activities to show off the style of each respective school. As for the Inter-Darshan Championship, each of the Darshans O sea, will be es- selecting a single member to represent their school in a large competition. Okay. Great. O sea, so maybe el we can evento talk va a about some tener, es como una gameplay that especie de travelers can expect to competencia see. que van a It estar sounds like we'll be los getting a representantes de total cada of 6 escuela ahí. different game modes this time. Pero ¿quién es el del That's a bajo humano? lot. Yeah, each sea, of the está 6 Kaveh, Darshans will be o sea, cada compiling uno their research representando a to su provide escuela fun mini games for everyone to correspondiente, vaya de enjoy. lo que se graduó. For example, Layla's Rutawahes Darshan will be setting up an astrolabe used for studying astrology at their booth. When travelers adjust the astrolabe to the appropriate height and angle, the stars on the astrolabe will light up Ay, and form cada a pattern. uno Look, tiene this su time the propio pattern is a cute evento. little fungus. Aw, Aw, that does look like fun. nice. Here's El de another one. Laila es The que scholars es from formar la Kasharawar will have a game that constelación. displays their understanding of mechanisms and architecture. Travelers will learn how to use the least possible materials to build a road that meets certain requirements within a limited space. Ooh, I'm already getting a Ese, lot of por ejemplo, ideas es el for de this Kaveh. one. Okay. Es el minijuego de It seems Kaveh. travelers will have a Tienes lot que, of freedom to try whatever vaya, arrangements they can think ingeniártelas of y to reach hacer- those goals. hacer tus Next mecanismos is para poder llegar Bahumana. a... They're taking their booth pretty seriously. They will be holding an archaeological activity where travelers will use specialized equipment to detect relic replicas. Travelers will have to carefully observe the surrounding environment as they search, and even eliminate external interference affecting the detectors to find the relic replicas. Oh, well, this is all very nice, Ok, but este sí no le are entendí there muy any bien. games where we won't have to go Pero, running ok. around as much? I'm Pues, lazy. ¿quién? Yes, there's Vale, something ahí for te va a ir everyone in va these un game consejo modes. para eso. With this one, you can just relax and stay put while you listen to a story. But as you're listening, you also get to ask the storyteller some questions. If you're able to ask and uncover some key information, then you'll receive some clues to lead you to the truth of the Es un story. adivina quién. Very mysterious. Este sí no sé de quién Spontamod, sea, on the pero other es... hand, is preparing a small A huevo combat tiene que haber experiment evento to de put combate. travelers' combat abilities to the test within a set amount of time. Esa Najira la voy a Of consentir, course, they'll güey, kindly como no provide tienen a ni puta variety of idea, cabrón. potions to help travelers overcome situations in the experiment. Awesome. Very cool. And last but not least is a little bionic experiment set up by Tainari's Amorta Darshan. Travelers will be able to control replicas of various creatures and command their movement according to a specific rhythm.
And that should be everything we have for the Wisdom Okay, ese es- Gala. So, which Darshan's events are you Está all most curioso excited porque about? controlas you a know, los animales, pero... Spontamod, because that's what I'm all about. The combat and battle and victory and never losing. Ever. Okay. Never Confident, dying. are we? Oh, yeah. Wow. I like the star one. I like stars. It's very cool. Yeah. Pero una I'm Farusano most me cae excited para to nada mal. listen to a story because I think that's about my speed. Oh, I get that. And let's not forget that in addition to the Wisdom Gala, we still have the Inter-Darshan Championship. This is a contest of wisdom and courage, and you won't want to miss seeing which Darshan is able to claim the title of champion. Very cool. Oh, and there is one more thing to mention here. Supongo que como- Layla's very own Oh, hangout mira. quest will be arriving with version 3.6, Citas con so Layla. be sure not to miss it. Okay, that's all. Yay, we get to hang out with Vamos a Layla. tener cita con Layla, así Awesome. como en Excited to esta check it versión out. fue con Farusano. Okay, and La our que next vienes- event will also be taking place in Sumeru. Hey. Waynute activity Hey, has hey, suddenly hey, been hey, on the hey. rise, and the academia is dispatching researchers to respond to the problem. This time, we'll be helping scholars clear the desert of obstructions, Es otro evento. assemble the Waynute Slayer cannon, and repel the wandering Waynute. The Waynute Slayer Cannon, huh? Wow, yeah, that's quite the name. Hmm. As its name implies, A it's huevo, very sí le effective saben al against Waynute. hyper. Our task will be Tiene, to clear out tienen any mi team, monsters güey, porque no nearby tengo and help Najida. with the preparations so the cannon can Pero start pronto la attacking. tendré. I'm sure our travelers will be able to help handle the situation. Pronto Oh, yeah. la tendré. We also have one other event for travelers to continue Ya, improving ya their haciéndome combat feliz. abilities. Ay, During me the challenge, hicieron travelers feliz. will have to complete 3 consecutive combat rounds. During each round, the system will randomly activate 1 or more of 4 possible effects at set Este intervals evento, of time. según yo, ya Oh, estuvo. so I guess it's safe to say that no 2 rounds will play the same. Bueno, por el iconito me Yeah. recuerda que ya estuvo. If the buff you receive happens to synergize with your team composition, then your Ah, team no, will sí, 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 really sí, que start to tienes un shine. efecto cada I cierto personally tiempo. think it's interesting to have these Tienes que random aprovecharlo y después elements rotar el added to otro the efecto y challenge. rota otro efecto y I rota feel otro like it'll efecto de los bring que tú some hayas fun seleccionado. surprises to the gameplay. Yeah. Totally. And these buff effects are all pretty powerful. The travelers should definitely try some different team combinations and see what synergies they can come up with. And also, the Overflowing Mastery event will be returning once again with double drops for a limited time to help Toca, travelers keep leveling esta up their versión fue characters. In de addition to the events we've already líneas ley. mentioned, El there will siguiente be obviamente tenía one que more ser de event taking talentos. place in an all-new area. Nice. So first, I think Para we quien should quiera reveal the triple new area. coronar y Yeah, todo no, eso, but mira. before we Queda do that, de puta let's take madre. a quick break and give Este, another ese redemption evento code. que Yeah. no son Oh, yeah. protogemas, pero Sounds good. Oh, but one more note, we'll Pero have some info sirve de regarding new materiales. artifact sets during the break, lo chido. so be sure not to miss that. Ah, mira, y ahí están los nuevos artefactos, güey. Chíngate esa, güey. O sea, ni te lo explican directamente, velos, güey. Velos, déjale saco captura. Este formato que están haciendo se me hace demasiado curioso, ¿sabes? Porque antes lo presentaban directamente. Ah, mira, este es esta cosa, este es el artefacto y hace esto y te presentaban esto y era directamente güey. Te avientan la imagen de este pedo, lo cual, vuelvo a repetir, se me hace sumamente curioso. Pero es como que... Welcome back, everyone. Yeah, we are back and ready to show an all-new area being added to the game. That's ¡Expansión! right. And I hope you're all as Expansión. excited Nos as vamos we a are. pasar This explorando. area is located Regresan deep los in the streams desert, más largos in de the Genshin. northwest of the desert of Hadramavi. Creo. According Si to es que me lo legends, muestran que es it algo was one grande, of the creo. main rifts that monsters were emerging from during the Conria disaster 500 years ago, and the site of a battlefield where God suppressed the power of the abyss. Oh. Although it was originally desert, the ecological system has completely changed due to the power of the abyss. Al And parecer it has es un become lugar a donde large, se uninhabited la... area of swamps and O wastelands. sea, que fue testigo. So, you're o saying que that we tiene los might be able estragos to de la uncover some guerra de buried secrets Conria. about Conria there? On second thought, it kinda sounds like it Con might be razón trajeron a dangerous. Najida de la primera parte, ¿eh? Luckily, we have some little helpers to assist us in our search. There will be a pari named Sorush waiting for us that will lend us its abilities, allowing travelers to freely fly across parts of the area Ok. and access some locations that would be impossible on foot.
Wait, Va a haber una nueva we'll be able mascotita, to fly pero around esa now? esa Yeah, nueva this will be your mascotita, chance to fulfill your dreams, Zack. no sé si se transforma uno en ella. After helping Sorush recover ¿Qué its onda? power, there will be a small event Pero for la travelers puedes to help it controlar, continue its güey. training. We will guide Sorush to drive away enemies, conduct speed Nah, training, mames, que va a and haber un complete evento puzzles, so también be con sure to respecto check a it out. ello, güey. Travelers may also encounter a new enemy during their journey in version Nuevo 3.6, jefe, güey. the Iniquitous Baptist. Its abilities include using multiple elements in battle and creating shields for corresponding elements to reduce damage. It definitely looks like it'll be a formidable enemy. That's not No all. mames, We un have un two jefe more con- interesting enemies that travelers will encounter. The No Animo mames, que and ya los Hydro trajeron, güey. Hilichurl rogues. These Hilichurls are wandering across Tibet No mames, and que do ya not los belong to hicieron any particular reales. Hilichurl tribe. Sometimes they assist Son other los Hilichurls gilis or tribes in voladores, need güey. of help. Para los que no hayan And leído they el manga, also los have a giles voladores unique aparecen combat ahí. style. Por Even eso me though it seems sorprendió. this place is full of new dangers, that still won't stop the traveler es un from bringing gancho. new hope to the region. Some clues related to Conria are also waiting to be uncovered Pero here. ¿por qué no so vuelan, it's güey? ¿O definitely con worth qué vuelan, exploring. güey? And Porque last tiene su but not alita, güey, y no least, in vuelan. version 3.6, the legendary Dragon of Verdure, Apep, will appear. The Dragon of Verdure was once an emerald green dragon that ruled Sumeru, but its Wait, ¿ese es color un later dragón? changed to that of yellow sand. Recently, it seems to be ¿Eso de suffering dónde tiene from forma some de kind of dragón? illness. Travelers will be making their way to the Dendro Dragon's habitat to face it in battle, so we must be very careful. The battle will be split into 3 phases. An interesting part to take note of is that in the Tiene second tres phase of the fases. fight, travelers will need to protect the Dendro Dragon from monsters in order to prevent the dragon's illness from getting any worse. Huh. Wait, what? Hay 3 fases de ese Yes, jefe. and in the third phase, the Dendro Dragon will unleash some extremely powerful attacks, so travelers will need to be careful to avoid those. Oh, yeah. At this point, we don't know what the Dendro Dragon has been through and what exactly caused it to change into its current twisted form. Ok. Perhaps we'll get some more answers after we've faced it in battle. Yeah. The dragon has a close connection with Sumeru's history and gods. Going into its lair and determining what's causing its current condition is an important task and will be helpful to the entire nation of Sumeru. So, if you'd like to learn more about the Dendro Dragon, then be sure to check out Chapter 2 of Sí, a Nikita's huevo. story quest. Oh, for sure. De la I think parte there'll be a 2 de lot la, of interesting things for la travelers cuesta to de learn in this Najida, one. güey. So be sure to look forward to it. Absolutely. And that's about all we have for new content in the upcoming version. But before we wrap things up, we have an O announcement sea, regarding ese Genshin jefe se va a Impact's desbloquear music. con... The Oh. second album for the Sumeru region, titled The Unfathomable ¡Qué rico! Sand Dunes, will also Ok. be releasing soon. Quitando eso de nice. pedo, porque me mama el Nice. I love soundtrack. the El soundtrack de Sumeru Sumeru es de mis music. favoritos. Yeah, I do too. This album is Pero comprised el of jefe 3 dragón discs, lo vas a compiling poder all the desbloquear original y music that the terminas... Hora Mx team O sea, es created como la for the segunda story Sumeru quest region, de spanning Shongli, versions la segunda 3.1 story quest to de 3.6. Shogun, y Okay, ahorita this la is segunda super story cool. quest de Yeah, Najida. I know. Entonces, Be sure and pick por that ende up. vas a sacar, desbloquear Right, al so segundo let's jefe watch a semanal. trailer of the new OST and give our final redemption code of the day. A ver, güey. No, o sea, no me esperaba menos, pero está bien. Con el que sea del desierto está bien, ¿sabes? Yo espero el de los personajes, sí, obviamente, porque el de los personajes también está muy curioso. Y el último código. Ace. Y es el último código, o sea, lo están haciendo en un formato cada vez más corto, eso siento yo. El stream de la versión. No sé, soy yo. No sé mi paranoia, güey, pero algunas cosas como el mostrar los banners, o sea, antes te metían, y hablando de esto, te traemos los banners, los reruns. Y ahora no, directamente es como de, entre código y código. Como de, mira, ten. Lo cual no me cae mal, sinceramente. Pero es como es una Right, sorpresa so it para mí, seems like there's sinceramente. O sea, gonna sí be me a deja lot así. to enjoy in the new version. I know, right? Yeah. You know what? I'm looking forward to spending more time with Nahida in her new story quest chapter and confronting the new Dendro Dragon.
Yeah, that's gonna be crazy. I'm super happy to have gotten to come on this special program today. It was my first time. This is so cool. And also that trailer was so cool. Definitely. No vi el inicio del I think it's tráiler, really güey. cool Lo voy a tener que that reaccionar people otra will vez. get to discover more about Baiju and that there's more to him than just the man who works at the Boo Boo O sea, ¿me Pharmacy. estás diciendo que It's got Baiju es el layers. colado de la True, versión true por that. ser nuevo? I'm looking O sea, forward to the new personaje nuevo, area, vaya. new playables, No me lo tomo and nada mal, of lo digo en buen course, plan. the Academia Extravaganza looked super, O sea, super fun to porque me. Yeah. todos los But eventos yeah, son this full is the sumeru. end of the Todos special los eventos program. It's están been so centrados en great Sumeru. hanging with you guys. Yeah, definitely. Thank you for having me again. Of course. This is the end. I'll see you guys all in game. Goodbye. Bye-bye. Se marcharon. Dory agradeció, la actriz de voz de Dory agradeció estar ahí, que esa era la primera vez que estaba ahí. ¡Wow! ¡Wow! Damos esto. Me escribo. Ahora sí. ¡Wow! O sea. No sé cuánto duré el livestream, güey. No me digas que no va a salir aquí. No me digas que no van. No, a ver. No. Canales. ¿En japonés lo habrán subido? ¡Ay, sí! Ya lo subieron. Ah, no, espérate. No mames, en japonés sigue. ¡Oye! ¡Oye! Aquí sí es cierto. Aquí estaba la voz de Haito. ¡Qué rico! ¡Qué pinches rico, chinga! Va a seguir viendo. ホヨミックスチームが制作したスメール地域のゲーム音楽を収録した。旅人お待ちかねの R 村の音楽ね。O sea, ahora le están haciendo en un formato de media hora. ¡Ay, sí es cierto, güey! También estaba la voz de Skara. それぞれ感想があるだろうと思うが、まずはこのアルバムの予告を一緒に見ていこう。Sí es cierto. Güey, terminó demasiado. O terminó demasiado rápido. O inició un poquito más tarde los de. En Japón. Bueno, en YouTube Japón. Bueno, YouTube en general. Pam, pam, pam. Deja de aplicarte hidroali. No se puede. No se puede. Yo iba buscando en Genshin, en el canal de Genshin en inglés, güey. Pero dije, me falló, no estaba el tráiler de versión. Tal vez en Genshin, en el canal de Genshin en Japón, ya lo hayan sacado. Y resulta que siguen en livestream. Porque el livestream en inglés ya terminó. Terminó muy rápido, sinceramente. Pero al parecer los formatos van a ser de estas horas. ¿Cómo estás, Santi? Oh. Ahorita lo vemos sin pedos. Porque está aunque está en japonés. Pero ahorita lo vemos. Pero no mames. Espérate, vamos a subirla aquí. Porque si no, sí se ve el... Sí, ya vi que sí reaccionaba a ciertos puntos. みんな、ここまで見てくれて本当にありがとう。 Ay, qué bonito. 今日の予告番組はこれで終了よ。 Va a ser mía por fin después de un こう chingo して de みんな tiempo. と会えてなかなか楽しかったよ。新バージョンの内容楽しんでね。 Parte buena es que... また会える日を楽しみにしているわ。 Nos manda a mimir, Najida. Si tengo sueño, Najida. 青二歳どもまた会う日まで。またねみんな。 Uy, pendejo, sí me quería caer. 君たちはまだ
寝ないのか？ Oh. 俺は寝るが。おやすみ。 Oh. Ya me voy. Buenas noches. Ahí nos vemos, güey. A la verga. Haitam dice a mí, mira, yo me voy a dormir. Es cierto. El arte del stream de la 3.6 en YouTube está más bonito. No. No es cierto. No. Ese hombre, esos güeyes me dicen a dormir, yo me voy a dormir. Pedos. Voy a dormir. Aquí, acá. Aquí ya terminó, pero no está de más ver el tráiler en Japón. 私は非常に古い種族の生まれです。長い年月もの間、ずっと存在し続けてきました。どんな記録よりも長いかもしれません。Ok, es la nueva expansión. の誕生から始まったわ。私たちは世界の滅亡の被害者でありながら、世界の滅亡そのものとなりました。これはこの子たちが世界の滅亡を経験した後の姿なの。世界の滅亡の力を前にすれば、誰だって無力さを感じずにはいられないでしょう。Pero, o sea, al parecer esa parte es la muestra de la expansión. Es la muestra de la nueva expansión del desierto más la parte al parecer. Quiero suponer que es esa escena de la nueva misión legendaria de Nahida. La nueva misión que va a tener Nahida. Lo que me sorprende es que esta cosa no, Nahida no. Ella no. Espera. Esta cosa de aquí tenga voz femenina, o sea, dragón. Resulta que es dragón. No me molesta ni nada, o sea, no lo digo, o sea, simplemente me sorprende como le dijeron, mira, va a tener voz aquí. No me quedo así de, ok, está bien. Un jefe que tiene, o sea, ya más como para concluir, porque vuelvo a repetir, esto se ve nada más para concluir. Este jefe va a tener 3 fases, así como con Scaramouche. No, sí, porque Scaramouche tiene 3 fases. Así como con Scara, este jefe también va a tener 3 fases. Se desbloquea con la segunda con la segunda misión legendaria de Nahida, así como lo fue con Zhongli, con Azaha, la Shogun, le voy a poner así, la Shogun con la Shogun. En el caso de Nahida va a ser con esta cosa que no sé cómo se llama. Sinceramente no sé cómo se llama. Estaba hypeada demasiado por ver los reruns. Y ya. O sea, como bueno. Sí, estoy demasiado hypeada porque vi los reruns, cómo va a ser el orden. O sea, yo ya salí jefe nada, no sé ustedes. Como yo ya salí, o sea, yo ya gané, para mí yo ya gané. No sé ustedes cómo les va a ir en protogemas, ustedes déjenme en los comentarios. Va a ir en sus ahorros, si les va a ir bien, si les va a ir mal, si lo van a golpear, si no lo van a golpear, por quién van a ir, por quién no. Van libres. La voz de Baishu, güey, sí es cierto, la voz de Baishu. Es que o sea, yo, en mi opinión, la voz de Baishu en este caso sí supera la voz en inglés. Lo tengo en HD, güey.
Y se ve pixeleado. Entonces, el roomie, que por cierto, ambos tienen unos dropazos. Ahí, mamalones. Sí, esa es mi respuesta, así es. Pero ese tipo de preguntas, aquí porque los estoy leyendo en Twitch. Si ustedes quieren verme en vivo así, con interacciones así, en vivo, haciendo paréntesis, y todo eso, cáiganle a Twitch, güey. Comúnmente hago streams por la tarde. Por eso de 3 de la tarde hora México hasta las 6, más o menos. Jugamos Genshin. Ahorita estoy entre Genshin, un poquito de otras cosas, reaccionar. Si no estoy yo, está el chibi, pero sigo estando yo. ¿Por qué? Porque la cámara está ahí, porque en mi cámara tengo el chat. Ese es otro tema. Y aquí vienen, interactúan, hablamos, la pasamos chido. De vez en cuando pongo cámara, eso no lo niego. De vez en cuando pongo cámara, pero sobre todo en live streams de versión donde ando reaccionando, es un asegurado que me van a ver en cámara. Un asegurado. Un asegurado. ¿Yo? ¿Qué otro? Ah, sí, los códigos. Sí, los códigos los vamos a subir. Y ya. Te he visto que me da. ¡Ey! Andamos chocando con el chibi ahí. Ahí la que manejamos y todo eso. Y pum, y nos estampamos a la verga. ¿What? ¿Qué pedo, Alex? ¿Cómo estás? Me encanta porque, sí, mientras... O sea, no está el trailer en inglés, pero si no estoy mal, en esta parte de aquí, además como extras, es como de, mientras todos están agarrando de putazos, me encanta porque ese es Cara agarrándose putazos con Sino, por cierto. Sí, o sea, Haitama ahí relatando de, sí, mira, mientras todos están dando putazos, creo que eso entendí. Ahorita, bueno, da eso a entender. De, y ahí está Cabe. Al parecer el evento que viene, el evento es una especie de evento meme. Pero bueno. Así como te ponen el tráiler me recuerda a eso, pero, o sea, no sé, no voy a llegar a conclusiones rápidas sin que llegue la versión. Los reruns metidos por la cara, por la jeta, por todo, güey, me agarraron, me cachetearon 2 veces así, güey. Yo ya cacheteé más de 3 veces, pero me cachetearon así bien cabrón, güey. De mira, ¿quieres tu arcante lechuga? ¿Quieres abechu? Sí. Toma, ten, pum, pim, pum, pam, y yo a la verga, Primera fase, Najida con hilo. Quién sabe que sean los 4 estrellas, pero que espero que no sea nada malo los que vengan con Najida, porque sí voy a tirar por la arconte lechuga. La esquipeé una vez, no la voy a esquipear 2 veces, sinceramente. La primera vez la esquipeé, pero porque necesitaba esquipearla. Tenía escaramucha en puerta, entonces dije, ni modo, te tienes que ir, ¿sabes? O sea, yo sé que no la quería esquipear. O sea, todos los que de YouTube y todo eso que no sepan el contexto de ese pedo, yo no la quería esquipear, sí la quería. Son de los pocos personajes que quiero extra. Y dije, bueno, lo voy a esperar a ver cuándo. Y me me metieron a Najida, güey, en la mejor versión posible para mí. Ok, yo sé que la mejor versión en caso de banners fue la 3.4, esa duda alguna, güey, con Chijuto y Yelan, pedo. Pero ahorita con Najida ni Low, lo voy a tirar todo a Najida, tengo una segunda de todo eso, para quien quiera verme ahí tirando el día que salga la versión, ahí vamos a estar. Y de segunda, ahorita sale, espérense. Yo me espero, ustedes esperan. Todo tranquilo.
No le metí saludo, ¿verdad? Bueno, no le metí un saludo, pero bueno. Segunda fase. Viene con el room incluido, lo cual me hace feliz. Baishu con Ganyu. Ganyu, supongo que para hacer con bolillo, no lo sé. Pero Baishu, otro personaje al que le voy a tirar, pero va a ser segunda fase. Viene con el roomie, lo cual viene de putísima madre. No hay pedo por mí. Espero que ustedes, los que vayan a tirar, sea por Ganyu, sea por Baishu, también les vaya bien. Espero que les vaya muy bien. Así como yo. Así que mira. Listo. Uf, me tienta energía con constelación. La niña vuelve, así es. Se supone que contestas, Ganyu, así es, regresa Ganyu. A mí me hace feliz. Soy feliz. Llega con el roomie, tenemos el primer slot ocupado de los 3 slots de 4 estrellas. ¿Quién sabe quién serán? ¿4? Bueno, los otros 2, los otros 2 de 4 estrellas, vaya. Tenemos una versión grande, algo grandecilla, nueva zona de exploración donde las habilidades de Kabe y Baishu después se van, lo vamos a comentar después, o sea, eso lo voy a comentar, eso lo voy a dejar como exclusivo para Twitch, para que lleguen a Twitch. Ahí sí, lleguen, tal saludo, güey, quiero, vengo a ver qué pedo, güey. Yo, pues sí, güey, mira. Aquí hablamos cosillas ahí para que no todos se queden en YouTube y bien, salen para Twitch, ya saben. Hoy por ser ocasión especial, no creo que me encuentren en la tarde, pero el lunes, este fin de semana, no me voy a ir de peda, no es cierto, pero sí no voy a estar en casa, entonces comúnmente hago stream fines de semana también, como un extra. Yo sé que estoy metiendo extras, pero espero que me entiendan. Es el primer video que me van a ver aquí. Para inaugurar, como dije, la actividad de mi canal de YouTube. Pero iba a decir así. Pero comúnmente hago stream hasta fines de semana. Cualquier caso, cualquier cosa, yo aviso que cuando no hago stream y ese no se preocupen. ¿Qué otro? Ya. Yo sé que estoy metiendo esto que debería ir al final, pero bueno. Viste el stream que no sabemos si salió mal o así era de Honkai. No vi el stream del Honkai. Después dices, lo vemos. Esas cosas son exclusivas para el stream, güey. No jálense a Twitch. No los espero. Sí, de 3 a... de la tarde, no, de 3 a 5 de la tarde, no, de 3 a 7 de la tarde, más o menos, 3 a 8 de la tarde, hora México. Y hablamos de todo, nos la pasamos jugando Genshin. O hablando alguna cosilla así de chismecitos como ahorita. Pásense. Y mis tiltas tengo que hacer una llamada de trabajo. Primer día de abril. Se va de peda la admin a huevo. Y no es broma. Por ahí, April Fools, no es broma. La bailarina y sacaron un update. Es decir, ahorita hablamos de eso, güey. De ahí viene evento nuevo. Evento cada uno con... Ahí. Va a regalar a Faruzan. No sé por qué, pero pues... Pero vamos a regalar... Tenemos ganas de regalar una Faruzan. Quien no tuviera Faruzan es afortunado. Quien ya tuviera Faruzan es un camino más hacia la C6. Me presento. Voy por la C3. Y cada uno tiene su minijuego. Es un evento al parecer que sí va a estar buenillo. Pero no, es que la cinemática sí me dejó con altas expectativas. Pero es porque están peleando Sino y Scara. Pues sí, güey. Sí, güey. Solo por eso. ¿Tienes algún pedo? Uno lo simpeo, al otro lo quiero un chingo. Por eso me da buenas expectativas. Bueno, te diré. Esquizofrenia. Es cierto, pero sí. Sí, no les voy a mentir. A mí me da altas expectativas ese pedo.
Solo por ver que se empezaron a agarrar a putazos. Una escena de agarrarse a putazos, mira. Ya me dio altas expectativas. Cada uno con sus... Cada uno con sus respectivos mini eventos. Entre puzzles. Entre más puzzles. Puzzles de construcción. Combate. Lo que todo el mundo adora. Si les gusta el unga bunga, combate. Los eventos de combate son para ti. Y una última cosa para concluir. Ah, sí. Nuevos sets de artefactos. Obviamente porque es el canal de Japón. Pero, o sea, ya lo vieron en el anterior. O sea, cuando estuve viendo el livestream bien. Están lo que hacen cada uno. De hecho, de eso voy a hablar también. Así fuera de stream. Para si quieren jalarse a Twitch y dicen, quiero ver cómo está en Twitch. Pues ahí va a estar el bot. Ustedes pueden verla y todo tranquilo. Hablamos. Regla. Nueva zona. Una zona que también tiene su lore, tiene su pedo, va a tener su chiste hasta en el lado de exploración porque nos dan una mascotita. Al parecer nos podemos transformar en ella. Lo cual es curioso, pero pues esto es cosa que... Y también la mascotita que tiene más lore que Shaco. Estoy seguro que va a tener más lore que Shaco. Toda cosa tiene más lore que Shaco. Va a tener su propio evento. Nuevo jefe de mundo. Pero bueno. Nuevo jefe. Supongo que ya te dirán quién escala, qué hace, qué no hace. Al parecer este jefe se basa mucho en... Ese jefe se basa mucho en escudos elementales. Y el nuevo jefe semanal, que ya lo había explicado al inicio, viene con la que desbloqueas con la story quest de la segunda story quest de la story legendaria de Naji. La Shogun, así como con Shonli. A Venti no lo menciono porque él no. Desbloquea esta madre y ya. Bueno, ya, como último, para los amantes del soundtrack, así como yo. Van a liberar, al parecer, no dice cuándo. Coño, no dice cuándo. No dice cuándo, pero van a liberar la segunda parte de los soundtracks de Sumeru. ¿Cuál es la segunda parte? La parte del desierto, todos los soundtracks, para que tú escuches. Canta el soundtrack de Genshin y te gusta escucharlo, inclusive fuera en la vida real. En la vida real me refiero por medio de Spotify y todo este pedo. Van a liberar la segunda parte del álbum del desierto. Y pues nada, creo que ese es el mejor resumen. No sé cuánto vaya a tardar este video, sinceramente, pero espero que haya sido de su agrado, sinceramente. Espero que haya sido de su agrado, a pesar del que no se escuche la música. Espero que haya sido de su agrado. Espero que no les vaya mal en sus tiradas, que les vaya sumamente bien. Y cualquier otra cosa, nos vemos en Twitch, banda. Yo soy Silence, Mario, compis, que sirve. En la siguiente. Tengo un chingo de sueño. Pero aquí estamos. Todos felices. No olviden reclamar sus códigos. En la siguiente. Peace.